Buenas noches, amados hermanos. Que mi Dios Todopoderoso sea bendiciendo cada una de sus vidas y que la paz de mi Señor Jesucristo sea en vuestros hogares. Una vez más en este día, en esta noche, quiero compartirles una nueva prédica, un nuevo mensaje, como título El perdón en la familia de Dios. Que sea de gran bendición, tanto para mí como para todos ustedes. Y que la palabra de Dios sea hablando a cada uno de nosotros, redarguyendo nuestros corazones y que podamos obedecer y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Que no seamos solamente de palabras, sino también de hechos. Que así como declaramos con nuestra boca, también sea en nuestras acciones. Como hijos de Dios, como siervos de Dios. Porque a la verdad el Señor nos mira y el Señor conoce cuál es nuestra actitud, nuestro proceder delante de Él. Que este mensaje sea de gran bendición para todos nosotros. Vamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo 31-32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, que este tiempo sea de gran bendición y que sea usted hablando a nuestros corazones. Que su palabra llegue, Señor mi Dios, directamente, que atraviese como espada de doble filo, mi Señor mi Dios, que al entrar y al salir, Señor, su palabra quede impregnada en la mente y en el corazón de aquellos que escuchan el mensaje, mi Señor, y que nunca su palabra regrese vacía. Le doy gracias, mi Dios, y que su precioso Espíritu Santo sea guiando este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Hacemos la introducción. Hoy veremos un tema de vital importancia para la Iglesia de Dios. Es necesario ser obedientes al Señor en esta área de la vida de un creyente, puesto que nos puede llevar al fracaso y a la pérdida de la comunión y del éxito con Dios. Es importante recalcar que el perdón del cual trataremos el día de hoy en esta noche se refiere al perdón entre los creyentes dentro de la familia de Dios. Y no solamente entre los creyentes, dentro de la familia, dentro del hogar, con nuestras parejas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, hermanos. Hay muchos conceptos que no son aplicables entre los no creyentes. Y el cristiano es el único que puede llevar a cabo el perdón bíblico. Una iglesia que no se ejercita en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Es una iglesia que se pudre por dentro. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Oh Señor. Es tenaz. Me quedé un poco pensativo, Señor. Y hermanos, porque
Porque al ser una congregación fría, ser una iglesia fría, indiferente a las necesidades que hay en este mundo y entender que somos una iglesia que se pudre por dentro, una iglesia que estamos podridos dentro, en nuestros corazones. Me llegó, porque eso es lo que somos, trapos de inmundicia delante de Dios. Puesto que está contaminada por la amargura, almacenada en el corazón de los creyentes, una amargura almacenada en el corazón de los creyentes. Como introducción, hagamos el desarrollo, miremos qué nos dice el Señor en su palabra. Como pregunta, ¿qué es el perdón? Viene de la palabra griega afiemi y significa despedir o apartar. Este es el significado fundamental del perdón a través de las escrituras, es decir, separar el pecado del pecador. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene como base este sacrificio. El sacrificio de la cruz. Miremos qué nos dice Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados. En Mateo 26, 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitarlos de sobre nuestra persona y depositarlos en la persona de Cristo, donde fueron redimidos. El castigo y la justicia se cumplieron en la persona de Jesús. Y el pecador queda libre del pecado y de la culpa. Por tanto, también el del castigo eterno. Debemos notar que Dios cumple su justicia una sola vez. Por eso es que Él olvida el pecado y no inculpa más al pecador. Es de notar que el perdón y el pecado están íntimamente relacionados. Si no hay pecado, no hay motivo para el perdón y viceversa. No es ligero el pecado. Esto implica también que el acto del perdón no es algo sin importancia. Como muchos a veces lo tratamos, el perdón es un acto inspirado por Dios. Dios nos inspira a perdonar. Y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan serio como Dios lo toma hasta el día de hoy, hasta la fecha. Tanto si está del lado ofensor o del lado ofendido. Miremos dos tipos de perdón. Existen dos tipos de perdón, el divino y el humano. El segundo tiene como modelo el perdón divino, mas está pervertido por causa de la caída del hombre y de su mismo pecado. ¿En qué se distinguen el uno del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. En la práctica esto ocurre cuando la ofensa pasa desapercibida y cuando existen circunstancias adicionales de unión entre el ofensor y el ofendido. Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que al separar el pecado de nosotros es para tener total libertad para castigar el pecado. Puesto que Él ama al pecador, pero odia al pecado.
Si tratase el pecado sin esta separación, él tendría que tratar con el pecador también. Cosa que ocurrirá en el infierno para aquellos que no acepten el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Jesús es la propiciación por el pecado, porque Él es el depositario de la culpa y esto nos libra de la misma. Al haber justicia por el pecado, no hay más delito ni culpa. La ofensa ha sido satisfecha, el perdón se otorga puesto que no hay culpa a perseguir. Para que ocurra el perdón se necesitan tres partes: el ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Muchas veces pensamos que solo dos son necesarios. Esto es lo que distingue el perdón humano del perdón divino. El hombre pasa por alto el pecado, Dios lo castiga, redime y olvida en su Hijo Jesús. ¿Qué es necesario para perdonar? Miremos un texto que nos enseña lo que se necesita para perdonar. Está en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos a éste. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten piedad conmigo, ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten piedad conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Un espíritu perdonador que está compuesto por dos elementos. Uno, conciencia del propio pecado personal. Cada uno de nosotros es también un pecador que comete ofensas y pecados principalmente contra Dios. Número 2. Un deseo personal de perdonar. Al tener presente lo anterior y haber experimentado el perdón divino, es necesario una decisión personal. Así como Dios tomó la decisión de perdonar a los pecadores que le habían ofendido grandemente. ¿Por qué es necesario perdonar? Porque toda falta de perdón produce siempre un alejamiento. Y porque al quedar una ofensa o pecado pendiente siempre produce amargura de quien la sufre.
El que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando directamente contra Dios y no puede tener una vida de éxito y provecho en el Señor. ¿Qué pasa cuando se perdona? Veamos algunos textos bíblicos antes de contestar esta pregunta. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 12 y 15 al 15. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lucas 6, 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Principalmente se tiene un pecado pendiente contra Dios. Cuando nosotros vamos a Dios para pedir perdón de nuestras ofensas y no hemos perdonado, Él desea que confesemos primero la violación al segundo pecado más grande que cometemos contra Él: no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se está solicitando el perdón para sí mismos, pero no estamos dispuestos a concederlos a otros. Dios desea que practiquemos el carácter que está formando en nosotros. Cuando no perdonamos lo que está sucediendo en nuestro interior, es que decimos que somos superiores a Dios y que la ofensa cometida es mayor que a las que ofenden a Dios, y que esto no puede ser perdonado. Cuando nosotros estamos ofendiendo a Dios con esta actitud y poniéndonos en una posición más difícil que la de aquel que nos ofendió, nos creemos más que Dios, porque creemos que la ofensa que nos hicieron es mayor que la que le hacemos a Dios. Como Dios no, como Dios nos puede perdonar un pecado cuando no hemos confesado otro. ¿Cómo Dios nos puede perdonar un pecado cuando no hemos confesado otro? Creo que la respuesta es fácil. Y como se vio anteriormente, el fracaso personal está a la puerta. Hay una división entre Dios y nosotros. Esto no se puede dejar para después. Se pierde la visión espiritual y las divisiones en la iglesia no se dejan esperar. La obra de Dios se realiza en la carne y no por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se ve gravemente afectada cuando sus miembros no practican el perdón entre ellos, y mucho más dentro de sus hogares. Los perdidos son los principalmente afectados cuando un creyente no perdona, porque no predicará el Evangelio de Dios cuando él mismo no lo vive. Hay que vivir el Evangelio y ponerlo en práctica.
¿Por qué no perdonamos? Miremos. Por causa directa de pecado, veremos algunas razones a continuación. No perdonamos por orgullo, ¿por qué me he de humillar perdonándolo? No perdonamos por castigar al ofensor. No perdonamos porque esperamos un mal en el ofensor para restituir la ofensa. Esperamos que le pase algo, que sufra, o le hacemos sentir mal, o le provocamos. Ahí nos vamos a sentir restituida la ofensa. No perdonamos porque siempre esperamos el mal del otro. No perdonamos porque esperamos un mal del ofensor. No perdonamos porque queremos un castigo de acuerdo a nuestra justicia, de acuerdo a nuestra justicia, no a la justicia de Dios. No perdonamos porque decimos es su problema, no el mío. No. En todas las razones anteriores hay un pecado personal de por medio. Debemos preguntar a Dios, ¿qué pecado mío me impide perdonar a esta persona? Debemos analizarnos, debemos ponernos a cuentas con Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Qué es lo que me detiene, Señor, a seguir actuando de esta manera y obrando mal en contra de usted? ¿Qué debemos tener en cuenta para perdonar? Uno, que nosotros también hemos sido perdonados por el Señor. Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Número 2, que Cristo ya perdonó ese pecado. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y nosotros tenemos la obligación de ser imitadores del Señor y actuar de la misma manera. Salmos 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Delante del Señor pecamos, ante los ojos de mi Señor, ante la presencia de Él pecamos, con nuestras actitudes. ¿Cómo debemos perdonar? En Efesios 4, 31, 32 nos enseña que debemos quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así dice la palabra. Al tener la convicción de que perdonar es separar el pecado del pecador, nos lleva a perdonar como Cristo nos perdonó. No viendo la ofensa cometida a nuestra persona, sino el problema del pecador con Dios. No lo que nos hicieron, sino el problema del ofensor contra Dios. Porque a eso se reduce el pecado, a un problema con Dios. Lo que tú, lo que yo, lo que ustedes, hermanos, cometemos, lo hacemos en contra de Dios. Y es un problema con Dios. Cuando esto ocurre en mi corazón, mi interés no está centrado en mí, en lo que me ofendieron, sino en el otro, en que si actúa de esta manera es porque algo pasa en su relación con el Salvador. Es grave que un hijo de Dios no ande en comunión con su Señor. Entonces me interesa tu persona, tu relación divina, te voy a ayudar para que la recuperes. No te voy a reclamar tu mala acción, sino que tu conducta muestra que tienes un problema de comunión o de visión en la vida espiritual. No te reclamo, ni te juzgo,
sino que juntos buscamos la solución a tu problema. Lo mío es después, porque cuando regreses a la comunión con Dios comprenderás entonces cómo me has afectado. Sin embargo, se presentan ciertas preguntas acerca de la práctica del perdón. Veámoslas. ¿Quién da el primer paso? ¿Debo esperar al arrepentimiento del otro? En esto Cristo nos da el ejemplo en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Veamos la actitud de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Hechos 7, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Miren, cuánta misericordia. Y Pablo, en segunda de Tito 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea y no les sea tomado en cuenta. Todos, todos. Y Pablo dice que no les sea tomado en cuenta. Porque nadie estuvo a la defensa de él, nadie. Se alejaron. Cuando Jesucristo fue apresado de la misma manera, Pedro lo negó 3 veces. Los apóstoles se alejaron. Nadie estuvo cerca del Señor. Lo dejaron solo. Pero el Señor tuvo que cumplir con todo lo que estaba escrito en la profecía para que nosotros podamos ser perdonados, restituidos, restaurados. Y nos ofrece la salvación gratuita, pero en obediencia y en santidad. Cada uno de ellos dio el primer paso para el otorgamiento del perdón, cada uno de ellos, y eso debemos hacer cada uno de nosotros, no esperar a que algo pase o a que algo tenga que suceder o que la persona venga primero. No, nosotros tenemos que acercarnos primero y perdonar la ofensa. Y esto nos lleva a ver lo que yo llamo el acto del perdón y el acto práctico del perdón. El acto del perdón en Juan 13:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de Dios ya está dado. Él ofreció perdonar a los hombres. Los hombres no pueden decir que Dios no les quiere perdonar. Esto está claramente expresado a todo lo largo de la Biblia. Dios dispuso en su corazón perdonar a los pecadores y lo anunció claramente para que lo supieran. Tenemos un ejemplo en la Universidad del Perdón en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El acto práctico del perdón en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón es nuestro y gozamos de él cuando ocurre el arrepentimiento y la confesión. Pero esto es una respuesta del pecador y no del ofendido. Esto es importante notarlo. El pecador no gozará de los beneficios del perdón hasta el arrepentimiento. Pero ese es el problema del pecador, de la persona que te ofendió. Nosotros otorgamos el perdón a nuestros deudores y debemos darle a conocer este hecho. Si ellos no responden al perdón, tienen un problema más con Dios. Pero nosotros hemos actuado de acuerdo al carácter de Dios. Cuando les decimos que hay disposición al perdón y buscamos la restauración de la comunión y no les acusamos y dejamos claro que no estamos reclamando.
Es más fácil enfrentar el conflicto para las dos partes. Dios producirá en él el deseo de restaurar al ofendido. Pero esto solo ocurre cuando el ofensor ya está en comunión con Dios nuevamente. Y todo será para la gloria de Dios y no para satisfacer a otro pecador ofendido. Para concluir, el otorgar y el pedir perdón es un acto que debe ser motivado directamente por Dios en nuestro corazón. Lo que no es así, lo que no es así es del diablo y motivo de pecado. Aquel que pide perdón sin la conciencia de la ofensa a Dios y al hermano peca por no amar a Dios, primeramente, y no amar a su prójimo como a sí mismo, y no puede estar bien en su vida cristiana. Aquel que no perdona de acuerdo al carácter de Dios y no se compromete con la vida del ofensor, no está siguiendo el ejemplo de Cristo y no está teniendo el sentir que tuvo Cristo Jesús. En Filipenses 2, del 4 al 7, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo no soy importante, tú eres importante para mí. Me interesa tu vida. Cuando practiquemos esto en la iglesia y en el hogar, experimentaremos que el amor en realidad cubre multitud de pecados. Meditemos y practiquemos el siguiente texto de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Vestíos, dice el Señor, como escogidos de Dios, siendo santos y amados. Que haya entrañable misericordia dentro de nosotros, de benignidad, de humildad, dice, y de mansedumbre, de paciencia, dice. Aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Esto le agrada al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor cuando caminamos y obedecemos en obediencia al Señor. Cuando actuamos conforme a lo que está escrito en su palabra. Aquí está. Aquí está la guía más hermosa, que es la palabra escrita, dirigida por su Espíritu Santo a sus siervos, para que lo escriban, para que nos la presentaron, para que nosotros lo pongamos en práctica, para que la comamos, para que leamos, para que nos alimentemos, porque es palabra de vida. Y nos enseña a ser como Él, misericordiosos, perdonando toda ofensa, sin importar las veces que nos ofendan en el día. Pueden ser, qué sé yo, varias. Pero el Señor, como le dijo a Pedro, no solamente 7, sino 70 veces 7. Si verdaderamente amamos al Dios que nos creó, a Jesucristo que murió en la cruz, pongamos en práctica. Solamente que nos cuesta obedecer, sin traer lo que pasó atrás al presente, sino vivir el presente, el día a día, porque Dios quiere que así sea, que el día a día vivamos,
que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a todos aquellos que nos han ofendido. Así viviremos una vida plena en la presencia del Señor. Y así estaremos listos y preparados para cuando Él venga a llevarnos a su iglesia amada, sin mancha, pura. Eso somos nosotros, la iglesia de Dios. Les insto, hermanos, les exhorto, mis hermanos, para que sean ustedes actuando en obediencia delante de Dios. No cuesta nada. Y habrá paz para nuestros corazones. Y aprenderemos a amar mucho más a nuestros hermanos, a nuestro prójimo y aún más al que nos ofendió. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios haya hablado a vuestros corazones, que Dios haya exhortado, haya redarguido vuestros corazones en su Espíritu Santo. Y que empecemos a hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Les amo en el amor de Cristo y sí, aprovecho para pedir perdón para aquellos que les fallé, para aquellos que les ofendí. Vuelvo a pedir perdón. Que el Señor ponga en mí ese querer como el hacer, para caminar en obediencia y hacer las cosas conforme a su voluntad. Y porque Él me permite hacer este tipo de prédicas, porque Él pone en mi corazón. Y con la bendición de Él espero más adelante, asimismo, poder compartir otro mensaje que nos llene, que nos redarguya y que transforme nuestros corazones, nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que tengan una hermosa noche, una muy bendecida noche en la compañía del Espíritu Santo de Dios. Hasta una próxima, mis hermanos.